La citó para darle la manutención de sus hijos, pero él tenía otros planes. Tiffany Mead y Chris Ehrman de Utah se conocieron cuando ella estaba terminando la secundaria y él estaba en el ejército. Entraron en contacto a través de una aplicación en línea y a los 6 meses de conocerse se casaron y tuvieron 2 hijos. Tiffany dice que Chris al principio era muy cariñoso y atento con ella, pero después de un despliegue en Irak, él regresó muy diferente con ella. Se enojaba por cualquier cosa y aunque nunca llegó a golpearla, Tiffany tenía miedo a sus arranques de ira. También la controlaba financieramente y la maltrataba psicológicamente. Al final, en 2012, Tiffany se cansó de todo esto y a los 5 años de matrimonio tomó a sus hijos y se los llevó a vivir a la casa de sus padres. Ella consiguió un trabajo a tiempo completo y se metió a estudiar por las noches en la universidad. Pero Chris seguía insistiendo en que regresara con él y le decía que no iba a poder sola con todo eso. El 23 de julio de 2013, Chris la citó para darle un cheque de manutención de los niños. Le insistió en que fuera ella sola, pero al final ella tuvo que llevar a su niño de 2 años. En último momento, él le pidió que se fueran a reunir a un parque que estaba bastante retirado, pero ella, no sospechando de sus segundas intenciones, aceptó. Cuando Tiffany se bajó de su auto, Chris se dirigió hacia ella con mirada decidida. Le tapó la boca y antes de que ella se pudiera dar cuenta de lo que estaba pasando, sacó un cuchillo de su bolsillo y le cortó la garganta, mientras le decía que no gritara y que se calmara. Le dijo que ya sabía lo que él quería y que lo dijera. Entonces Tiffany contestó: "Te amo y regresaré contigo". Chris le dijo que sellara estas palabras con un beso, y mientras las salía borbotones por la herida de Tiffany, él le dio un beso. Acto seguido le dijo que tenían que inventar una historia para la policía y la obligó a conducir su propio vehículo para salir de ese retirado parque. Tiffany iba con una mano al volante, la otra deteniéndose la garganta y con su esposo y agresor al lado de ella. Cuando llegaron a la parada de un autobús, ella llamó al 911 y dijo que había intentado quitarse la vida. Cuando las autoridades llegaron y Tiffany vio que había un agente entre ella y Chris, ella dijo que él era su esposo del que se estaba separando, que él era el responsable, que lo alejaran de ella y que pusieran a su hijo a salvo. Cuando iba en la ambulancia, Tiffany logró llamar a su madre y decirle que fuera a recoger a su hijo. Entonces, después de haber pasado todo este calvario, esta joven madre de 22 años dijo que ya que su hijo estaba a salvo, ahora sí se podía morir. Pero afortunadamente, aunque esta herida era muy profunda, no tocó la arteria y ella logró sobrevivir. Y Chris Ehrman quedó bajo arresto por intento de asesinato. Sin embargo, él dijo que era inocente y las autoridades no pudieron encontrar el cuchillo con el que él había intentado quitarle la vida a su esposa. Encima de esto, el juez recibió una carta de una mujer que decía que era amiga de Tiffany, pero que por los niños no iba a permitir que se hiciera una injusticia y que Tiffany había intentado quitarse la vida. Sin embargo, al revisar el nombre de esta mujer, no encontraron con que siquiera existiese, y a pesar de que todo apuntaba a que Tiffany no podía haberse hecho esto ella misma, pues los doctores dijeron que la herida era demasiado profunda para ser autoinfligida, y además de todo, nadie se quita la vida de esta manera, mucho menos frente a sus hijos. Pero de todas maneras necesitaban pruebas para formar un caso sólido contra Chris. Fue así como la teniente encargada de este caso, tras escuchar cientos de llamadas de Chris desde la cárcel, dio con el nombre de un ex convicto, quien declaró que Chris le había dado una carta escrita con su propia letra, para que él la volviera a reescribir haciéndose pasar por la esposa de Chris y diciéndole al juez que ella había sido quien se había quitado la vida y Chris no había hecho nada. Este hombre tenía la carta en su poder, que se determinó que había sido efectivamente escrita con el puño y letra de Chris. Pero además de todo, este hombre declaró que Chris le había pedido que encontrara a alguien que le quitara la vida a Tiffany. Y con esta carta en su poder, la policía tenía otro cargo contra Chris, que era obstrucción a la justicia. Pero la teniente recibió la llamada de un informante desde la cárcel, que estaba en el mismo pabellón que Chris. Este hombre dijo que Chris le había pedido a él también que encontrara a alguien para que le quitara la vida a su esposa. Es decir, que Chris seguía intentándolo una y otra vez, lo que tenía en shock a esta teniente y en estado de pánico a la pobre de Tiffany. Entonces la teniente envió a la cárcel a un agente encubierto para que se hiciera pasar por un sicario. Para llevar a cabo este plan, le pidieron a Tiffany que posara para unas fotos que le hicieran creer a Chris que la estaban vigilando. Con estas fotos, el agente regresó a visitar a Chris a prisión y lo que necesitaba era que Chris identificara a Tiffany y que confirmara que quería que le quitaran la vida. Pero por supuesto él sabía que estaba siendo grabado. Entonces utilizaron una especie de código por medio del que la agente le preguntó en 4 ocasiones si estaba seguro de lo que quería.
Y Chris cada vez contestaba sí, ve a divertirte. Y con esto las autoridades ahora sí tenían otro cargo en contra de Chris: incitación para cometer asesinato. Chris hizo un trato con la fiscalía y fue condenado de 6 años a cadena perpetua. En 2016 él tenía su primera audiencia para ver si era elegible para recibir libertad condicional. Pero en esta audiencia también se encontraba Tiffany, quien dijo que siempre vivía con miedo de que Chris fuera a enviar a alguien a divertirse quitándole la vida, y rogaba que no lo dejaran salir, con lo que la libertad condicional le fue negada. Su próxima audiencia de libertad condicional será en 2029 y Tiffany dice que planea estar ahí para que este hombre no salga en libertad. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.